Dicen que la amistad es el tesoro más grande. Pero en Babilonia, hasta el oro más puro puede ser corrompido por la envidia. Esta es la historia de un pacto de sangre, de un sueño compartido y de una traición que resonaría a través de los desiertos y los años, solo para regresar como el más inesperado de los destinos. En la cima del Gran Sigurat, 4 jóvenes sellaban su destino. El primero era Arkad, un visionario que leía el futuro en los patrones del comercio. A su lado, Bansir, el artesano, fuerte como el bronce, pero de corazón blando. Junto a él, Kob, el músico, un soñador que buscaba la melodía perfecta para su vida. Y un paso atrás, siempre observando, estaba Sabado, cuya sonrisa era una máscara para su resentimiento. Arkad levantó un cuchillo de obsidiana, su filo brillando bajo el sol naciente. Por la sangre que compartimos hoy, juramos que la riqueza que encontremos será la riqueza de todos. Ningún hermano quedará atrás. Se hizo un corte rápido en la palma. La sangre brotó, un juramento líquido. Pasó del cuchillo a Bansir. Por Babilonia y por las bolsas de oro que llenaremos. Kobi lo tomó temblando de emoción. Por la música que podré crear, por la hermandad. El cuchillo llegó a Sabado. Su corte fue lento, su juramento frío. Por el oro, que nunca nos falte. Con el pacto sellado, Arkad desplegó un mapa. Aquí está, la ruta a través de las montañas del este. Los mercaderes le temen a las tribus, pero yo he estudiado sus necesidades. No quieren guerra, quieren comercio. Llevaremos nuestras mejores telas y herramientas, y volveremos con gemas que valen 10 veces su peso en plata. Gemas. Con eso compraré un martillo de bronce sólido. No esta porquería que uso. Y yo podré comprar un laúd de cedro. Imaginen las canciones. Sabado entrecerró los ojos. Suena demasiado fácil, Arkad. ¿Y si deciden que nuestras gargantas son más fáciles de cortar que nuestras bolsas? Tranquilo, Sabado. La confianza es la moneda más valiosa. Y yo sé cómo usarla. Y por un tiempo su confianza fue suficiente. Su primera expedición fue un éxito. Regresaron a Babilonia con plata en los bolsillos y la celebraron como reyes por una noche. Bansir compró su martillo. Kobi admiró el laúd de sus sueños. Y Arkad, incluso en medio de la fiesta, llenaba tablillas con nuevos planes. Pero mientras 3 de ellos veían un futuro compartido, el cuarto veía una amenaza. La envidia de Sabado creció en los callejones oscuros, donde comenzó su trabajo. No con madera o metal, sino con palabras venenosas. Bansir, Kobi, ¿lo han visto? Nosotros celebramos y él planea. ¿Planea cómo asegurarse de que su parte sea siempre la más grande? Él tiene el mapa, los contactos. ¿Qué tenemos nosotros? Manos callosas y un viejo laúd. Seguro somos sus herramientas. Y las herramientas, amigos míos, se desgastan y se reemplazan. La duda, una vez sembrada, echó raíces. La segunda caravana fue más grande, la ambición más afilada y el desierto más implacable. La confianza que los había unido ahora era una cuerda tensa a punto de romperse. Y en la quietud de un cañón olvidado por los dioses, Sabado decidió cortarla. Mientras Arkad revisaba los suministros, Sabado lanzó un grito. ¡Ladrones! ¡Nos han robado!
Corrió hacia las alforjas de Arkad y sacó una bolsa de monedas que él mismo había colocado allí. La sostuvo alto, el oro brillando como un faro de traición. No, no son ladrones. Es él. Este es el pago para los guardias del puesto de avanzada. Lo tenía escondido. Planeaba huir y dejarnos aquí para morir. Arkad se acercó, su rostro una máscara de incredulidad. ¿De qué estás hablando? Ese dinero debe mantenerse separado. Es el capital de la caravana, no nuestras ganancias. Es la primera regla para proteger el tesoro. Es la primera regla para nosotros, los tontos que te seguimos. Para ti es solo otra bolsa que llenar. La acusación absurda, pero cargada de veneno, golpeó a Vansir y Kobi. La duda sembrada por Sabado floreció en una certeza amarga. Arkad, te vimos contar el oro. Separaste esta bolsa, lo vimos. Claro que la separé. Es disciplina. Es así como se construye la riqueza. ¿No lo entienden? Pero ya no escuchaban. La lógica de Arkad no podía competir con el miedo y la codicia de Sabado que había despertado. La discusión se convirtió en una pelea. Lo derribaron, su rostro presionado contra la arena caliente, el sabor de la traición llenando su boca. Y fue entonces cuando el destino intervino. Desde la cresta del cañón aparecieron figuras oscuras. Eran traficantes de esclavos, hombres curtidos por el desierto, cuyos ojos no veían amigos ni enemigos, solo mercancía. Sabado levantó la vista y una sonrisa terrible se dibujó en su rostro. No podemos dejarlo ir. Nos delatará en Babilonia y no podemos matarlo. Nuestra sangre está unida. Se puso de pie y caminó hacia los traficantes, un mercader negociando la carne de su hermano. Vansir y Kobi observaban petrificados por el horror. Su silencio, una condena. Este hombre es un fugitivo, un ladrón peligroso. Se los vendemos. ¿Qué nos dan por él? El líder de la banda, un hombre con una cicatriz que le partía la cara, se rió, un sonido como de piedras raspando. Escupió en la arena y sin decir una palabra arrojó un puñado de monedas de plata a los pies de Sabado. El precio de una vida, el precio de una amistad. Es la única manera. Es débil, no tiene el corazón de un hombre rico. Nosotros sí. Tomemos el dinero. Sabado recogió las monedas, una por una. Los traficantes descendieron como buitres. Le arrancaron a Arkad sus ropas y lo ataron con cuerdas que le cortaron la piel. Mientras lo arrastraban, la incredulidad en el rostro de Arkad desapareció. El dolor también. Lo que quedó fue una calma aterradora, una chispa de acero en sus ojos que prometía un ajuste de cuentas. Su mirada recorrió a sus hermanos por última vez. Vio la culpa en el rostro de Kobi, quien desvió la vista. Vio la vergüenza en Vansir, que miraba la arena como si deseara que se lo tragara. Y finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sabado. No había culpa allí, solo un frío y triunfante desprecio. Era una mirada que Arkad grabaría en su memoria, una deuda que algún día, de alguna forma, sería cobrada. Y así, un pacto forjado en la esperanza fue roto por la codicia. El camino a la riqueza, descubrirían, no estaba pavimentado con oro, sino con las elecciones que forjan el alma de un hombre. Para 3 de ellos, ese camino los llevaría a la ruina. Para el cuarto, lo llevaría a un trono. Despojado de su nombre y libertad, Arkad fue arrojado al fondo de la existencia. Lo arrastraron por el desierto. Cada latigazo, cada insulto,
Era un recordatorio de los rostros de sus amigos. Pero en el crisol del sufrimiento, el alma se quiebra o se forja en acero. El mercado de esclavos de Egipto era un lugar donde la humanidad se vendía el mejor postor. Arcad, el visionario de Babilonia, fue exhibido en una plataforma de madera, sucio, herido y con la mirada partida. Los compradores pasaban palpando sus músculos, revisando sus dientes como si fuera un caballo. Fue comprado por un capataz de las canteras reales por unas pocas monedas, el precio de un animal de carga. Las canteras eran el infierno en la tierra, un paraíso de polvo blanco que cegaba y un sol que castigaba sin piedad. Cientos de hombres, con la espalda marcada por el látigo, arrastraban bloques de piedra bajo la mirada vigilante de los guardias. La muerte era una compañera diaria. Un hombre podía caer por agotamiento y ser reemplazado antes de que su cuerpo se enfriara. Durante semanas, Arcad fue solo uno más. Su cuerpo, no acostumbrado a ese castigo, gritaba de dolor. Su mente, antes llena de planes y sueños, se nubló con la desesperación. Veía a los otros esclavos, sus ojos vacíos, moviéndose como autómatas, esperando el final. Se preguntó si ese sería también su destino, si el último pensamiento de su vida sería el rostro triunfante de Sabado. Una noche, acurrucado contra una roca fría, con el estómago vacío y el cuerpo temblando, tocó fondo. El recuerdo de su juramento, de su ambición, de su traición, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Podía rendirse, podía dejar que el polvo del desierto reclamara sus huesos, o podía luchar. Podía usar la sabiduría que tenía, podía usar su mente. Soy Arcad de Babilonia. No soy un animal. Se susurraba Arcad para sí mismo. Y en esa simple declaración, algo cambió. A la mañana siguiente, Arcad no se levantó como un esclavo resignado, sino como un estratega en el campo de batalla más hostil imaginable. Su objetivo ya no era sobrevivir al día, sino conquistar la cantera. Comenzó a observar. Vio el desperdicio de energía, los movimientos ineficientes, el miedo que paralizaba a los hombres y los hacía más propensos al látigo. Vio cómo los guardias no buscaban crueldad, sino resultados. El trabajo era del enemigo, pero también, como había pensado alguna vez, podría ser un amigo. Se acercó a los dos hombres que trabajaban a su lado, un nubio silencioso y un ladrón de tumbas de Tebas. Están tirando con la espalda. Se van a romper. Usen las piernas. Empujen desde el suelo. Así. 1, 2, 3. Al principio lo miraron con desconfianza, pero el dolor en sus espaldas era más fuerte que su recelo. Lo intentaron. El bloque de piedra se movió con un poco menos de esfuerzo. Cuando el guardia no mire, descansamos. No un descanso largo, solo 3 respiraciones profundas. Luego tiramos de nuevo todos juntos. Ahorraremos fuerzas cuando el sol esté en su punto más alto. Ellos comenzaban a ver optimización. Arcad les enseñó a usar palancas improvisadas, a coordinar sus esfuerzos con cantos rítmicos, a anticipar las rondas de los guardias para maximizar el descanso. Su pequeña cuadrilla de 3 hombres comenzó a mover más piedra que cualquier otra de 10. Sufrían menos latigazos, comían un poco más, porque los guardias a veces recompensaban la eficiencia con una ración extra. El capataz, un hombre brutal llamado Nebat, notó el cambio. Un día se paró frente a Arcad, con el látigo en la mano. Tú, el babilonio. Tu grupo mueve la piedra más rápido.
Dime cómo. Arcad lo miró directamente a los ojos, sin miedo. No trabajamos más duro, señor. Trabajamos con la cabeza. Un hombre cansado es un hombre inútil. Un hombre que usa su ingenio puede hacer el trabajo de 3. Nebat lo miró por un largo momento. Vio inteligencia, no insolencia. Vio un activo, no solo un cuerpo. Bajó el látigo. Ok, está bien. Enséñale los otros. Ese fue el primer peldaño de su ascenso. Arcad no fue liberado de la cantera, pero se convirtió en su cerebro. Organizó las cuadrillas, diseñó rampas más eficientes, creó sistemas que aumentaron la producción de manera exponencial. Ya no era Arcad el esclavo, era el babilonio, el hombre que podía domar la piedra. Había sido arrojado al crisol del sufrimiento y en lugar de derretirse, se había forjado en un acero tan duro y afilado como en la obsidiana de aquel cuchillo que una vez selló su destino. La sabiduría no puede ser encarnada, y en la tierra de la ceguera, el hombre que puede ver, aunque sea un esclavo, está destinado a gobernar. La fama del babilonio que organizaba las canteras como si fueran una caravana comercial llegó a oídos de hombres poderosos, quienes valoraban las ganancias por encima de cualquier linaje. Un día, un carruaje adornado llegó a las polvorientas canteras. No era un capataz, sino Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Un hombre cuya influencia era tan vasta como sus riquezas. Había oído hablar del esclavo que multiplicaba la eficiencia y quería ver por sí mismo. Nebat, el capataz, presentó a Arcad con un respeto casi temeroso. Me dicen que sabes hacer que los hombres trabajen. Mis propiedades son vastas, pero mis superiores son perezosos y mis ganancias escasas. La cantera es un lugar de castigo. Quiero ver si tu talento florece en tierra fértil. Arcad fue comprado esa misma tarde. Dejó atrás el infierno de polvo blanco y entró en un mundo de lujo y complejidad. La casa de Potifar era un palacio, con cientos de sirvientes, campos que se perdían en el horizonte y almacenes repletos de mercancías. Pero bajo la superficie de opulencia, Arcad vio el caos. Cuentas desordenadas, robos de los sirvientes, cosechas que se pudrían por una mala gestión. Para Potifar era una molestia. Para Arcad era un sistema roto esperando ser arreglado. Potifar le asignó una tarea simple: organizar el inventario de un solo almacén de granos. Si puedes evitar que las ratas y los ladrones se lleven mi cebada, quizás sirvas para algo más que mover piedras. Arcad hizo más que eso. No solo contó los sacos, creó un sistema. Usando tablillas de arcilla, implementó un método de registro de entradas y salidas, asignando responsabilidades a cada sirviente. Diseñó un nuevo sistema de apilamiento que mejoraba la ventilación y reducía la podredumbre. En un mes, las pérdidas del almacén se redujeron a casi 0. Potifar quedó impresionado. Le dio a Arcad el control sobre todos sus almacenes, luego de sus campos, luego de sus caravanas comerciales. En cada área, Arcad aplicaba los mismos principios que había soñado en Babilonia. Un día, Arcad se acercó para explicarle a un escéptico supervisor de Potifar. No entiendes. Esta ganancia no es para gastarla. Una 10ª parte se guarda, no se toca. Es la semilla de la riqueza futura de nuestro amo. Con las otras 9 partes, pagamos los gastos y el resto lo reinvertiremos. Compramos más bueyes, no más vino para la fiesta. Los bueyes harán más campos traen más granos traen más oro, y de ese oro, una 10ª parte se vuelve a guardar. Es un río que si lo cuidas, se hace más y más grande. Para los demás sirvientes era una locura. ¿Guardar dinero cuando había tanto para gastar? Pero los resultados eran innegables.
la fortuna de Potifar no solo se recuperó, sino que comenzó a multiplicarse a una velocidad asombrosa. Arcad el esclavo se convirtió en el administrador principal de la casa. Vestía túnicas finas, no por vanidad, sino porque representaba el poder de su amo. Tenía su propia habitación, sus propias tablillas y la confianza absoluta de uno de los hombres más importantes de Egipto. Pero Arcad nunca olvidó, cada noche, en la soledad de su habitación, no veía las paredes de un palacio, sino las caras de Bansir, Kofi y Sabado. No contaba las monedas de oro de Potifar, sino la deuda de traición que seguía creciendo en su corazón. Su ascenso no era solo una búsqueda de libertad, sino la lenta y paciente construcción de un arma. La riqueza, había aprendido, era un poder. Él estaba acumulando un poder inmenso, esperando el día en que el destino finalmente le presentara la oportunidad de usarlo. Cuando el hambre amenazó con devorar el imperio más grande del mundo, el destino llamó a la puerta de un esclavo, y él respondió con un plan. Una gran hambruna se cernió sobre la tierra, una prueba para reyes y dioses por igual. El Nilo no había crecido, y los campos, antes verdes y fértiles, ahora eran grietas de polvo y desesperación. El palacio del faraón. El pánico era un veneno que se extendía más rápido que la plaga. Los consejeros, hombres de linaje noble y la gran riqueza, ofrecían soluciones desesperadas. Subir los impuestos a los que aún tenían algo. Racionar el agua hasta que los niños lloraran de sed. Hacer sacrificios más grandes a los dioses. Eran los gritos de hombres asustados, no las estrategias de líderes. Potifar, el capitán de la guardia, observaba el caos con una creciente alarma. Veía cómo el imperio se desmoronaba desde adentro, cómo su propia fortuna, que Arcad había salvado y multiplicado, ahora estaba amenazada por la inminente catástrofe. Sabía que tenía un arma secreta, un esclavo babilonio cuya mente funcionaba de una manera que ningún egipcio parecía entender. Presentarlo ante el faraón era un riesgo monumental. Si el plan del esclavo fallaba, la ira del Dios viviente caería sobre ambos. Pero no hacer nada era una certeza de ruina. Así, un esclavo fue convocado a la sala del trono, un lugar donde solo los nobles y dioses tenían derecho a respirar. Arcad entró, no con las cadenas de un prisionero, sino con las túnicas limpias de un administrador. Se postró ante el faraón, un hombre considerado un dios en la tierra, cuyo rostro estaba tallado con la preocupación de un imperio al borde del colapso. Potifar dice que tienes una solución. Habla, esclavo. Pero elige tus palabras con cuidado. Mi paciencia es tan escasa como el grano en mis almacenes. Arcad se levantó, su calma un marcado contraste con la ansiedad en la sala. No habló de magia ni de milagros, sino de sistemas. Gran faraón, la hambruna no es un castigo de los dioses, es un problema de gestión. El Nilo subirá y bajará, como siempre lo ha hecho. La riqueza de Egipto no está en una sola cosecha, sino en el control de sus ciclos. Mi plan no es para hoy, es para siempre. Y entonces, Arcad desplegó su visión. Era un excelente plan. Primero propuso centralizar todo el grano del reino en los almacenes reales. Esto detendría el acaparamiento de los ricos y la especulación que hacía que el precio del pan fuera inalcanzable para los pobres. Era la primera ley, el control de los gastos. No podemos permitir que el pánico dicte el valor de la vida. El grano del faraón alimentará a todos por igual, desde el soldado hasta el campesino. Después propuso usar el grano no solo como alimento, sino como capital. Ofrecería semillas a los agricultores para la próxima siembra, no como un regalo, sino como una inversión.
A cambio, una porción mayor de la futura cosecha volvería a los almacenes reales. Era la segunda ley: hacer que tu oro trabaje para ti. No les daremos pescado. Les daremos una caña de pescar y les enseñaremos a usarla. Haremos que la tierra misma pague por nuestra salvación. Y finalmente, reveló el corazón de su plan. Un sistema de 7 años. Durante los años de abundancia que inevitablemente seguirían a la hambruna, llenarían los graneros hasta reventar. Eran almacenes llenos de grano para estar preparados para la escasez. Crearían una reserva tan vasta que Egipto podría sobrevivir a 7 años de sequía, no solo alimentándose de sí mismo, sino vendiendo su excedente a las naciones vecinas a precios exorbitantes. Era la ley definitiva: asegurar un ingreso para el futuro. En la sala del trono se hizo un silencio absoluto. Los consejeros se miraron, algunos con desdén, otros con una comprensión incipiente. Lo que este esclavo proponía era una reestructuración completa de la economía egipcia. El faraón se inclinó hacia adelante en su trono de oro. Vio más allá de la túnica del esclavo. Vio una mente que pensaba en décadas, no en días. Vio a un constructor de imperios. Dices que la riqueza de un hombre está en el control de sus ciclos. Y tú, que has conocido el ciclo más bajo de la existencia, ahora me enseñas a controlar el de mi reino. Ningún esclavo habla con tal sabiduría. El faraón se quitó el anillo de su dedo, el sello real que contenía el poder de todo Egipto. Desde hoy ya no eres un esclavo. Eres Arkad, el visir de Egipto. Este anillo es tu voz. Mi palabra es tu ley. Ve y salva a mi pueblo. Y así Arkad, el traicionado, el vendido, el esclavo de las canteras, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo. Ya no era un hombre que buscaba venganza. Era el arquitecto de la supervivencia de una nación. Se había convertido en el hombre más rico, no solo en oro, que ahora fluía hacia él como un río, sino en poder y propósito. Y desde su nuevo trono observaba el horizonte, hacia el este, hacia Babilonia. Sabía que la hambruna, como un depredador paciente, también viajaría hasta allí. Y cuando lo hiciera, sus hermanos vendrían a él. El escenario para su ajuste de cuentas estaba listo. Pero el pasado, como el desierto, tiene una forma de devolver lo que fue enterrado. Los años pasaron y la hambruna, como una sombra, se extendió hasta Babilonia, obligando a 3 hombres rotos a un viaje desesperado, sin saber que se dirigían hacia el fantasma que ellos mismos habían creado. En Babilonia los sueños de Bansir, Kobi y Sabado se habían convertido en polvo. El puñado de monedas de plata que obtuvieron por la traición de Arkad les duró poco. Sin la visión y la disciplina de su antiguo amigo, sus empresas fracasaron una tras otra. Bansir invirtió en herramientas costosas, pero su impaciencia lo llevó a aceptar trabajos mal pagados que apenas cubrían sus deudas. Kobi compró el laúd de sus sueños, pero la melodía de la pobreza ahogó su inspiración y terminó empeñándolo por un saco de cebada. Sabado, fiel a su naturaleza, intentó estafar a otros mercaderes, pero su astucia sin sabiduría lo dejó sin reputación y sin un solo amigo en la ciudad. Ahora eran hombres mayores, con la espalda encorvada no por el trabajo, sino por el peso del fracaso y el arrepentimiento silencioso. La hambruna fue el golpe final. Las calles de la próspera Babilonia se llenaron de mendigos, y ellos 3 no eran diferentes. Entonces Sabado comenzó a hablar. Maldita sea esta ciudad. No nos queda nada. Moriremos aquí como perros.
Todo se fue. Todo lo que teníamos. El taller, las herramientas, todo. A veces en las noches, continuó Kobe, todavía escucho su voz, la de Arkad. Nos advertía sobre el capital y las ganancias. No lo entendimos. «Cállate», dijo Sabado. «No menciones a ese hombre. Él tuvo la culpa de su propia debilidad. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él. Fue entonces cuando llegó el rumor, traído por una caravana exhausta. En Egipto, un visir de origen desconocido, un hombre llamado Arkad, había salvado el reino. Tenía graneros tan llenos que parecían montañas y vendía grano a todas las naciones. Para los tres amigos, ese nombre fue como un fantasma. No podía ser él. Era una coincidencia, una broma cruel de los dioses. Pero era su única esperanza. El viaje a Egipto fue una penitencia. Cada paso en la arena caliente era un recordatorio del desierto donde habían abandonado a su amigo. Cada noche, bajo las estrellas, el silencio era llenado por los fantasmas de sus decisiones. Finalmente llegaron. Hambrientos, vestidos con harapos, se encontraron ante las puertas de un palacio tan grandioso que hacía que el Sigurat de Babilonia pareciera una colina de niños. Fueron conducidos a través de pasillos de mármol pulido, entre guardias imponentes y sirvientes que los miraban con desdén. Y entonces entraron en la sala del trono. La sala era inmensa, bañada en la luz dorada que se filtraba a través de las altas ventanas. Al final, en un trono de ébano y oro, estaba él. No era el joven que recordaban, sino un hombre en la plenitud de su poder. Vestía las túnicas más finas de lino egipcio, su rostro enmarcado por las insignias de los visires. Su mirada era fría, calculadora, la de un hombre que había pesado reinos y decidido destinos. Para Bansir, Kobe Sabado era un dios, una figura inalcanzable. No había ni un rastro del muchacho que habían conocido. Se postraron, sus frentes tocando el frío suelo, sin atreverse a levantar la vista. «Gran señor, venimos de Babilonia. Somos hombres humildes que buscan comprar grano para nuestras familias hambrientas». Arkad los observó desde su trono. El mundo pareció detenerse. Los reconoció al instante. El rostro de Bansir, ahora surcado por la preocupación. El de Kobe, demacrado por la tristeza. Y el de Sabado, endurecido por la amargura. La tormenta de recuerdos y dolor que se desató en su interior fue invisible para ellos. Años de sufrimiento, de soledad y una determinación forjada en el fuego. Todo culminó en ese momento. Su rostro permaneció como una máscara de hielo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Levanten la vista». Lentamente, con miedo, lo hicieron. Sus ojos se encontraron con los del visir. No vieron reconocimiento, solo un poder frío e impersonal que los juzgaba. Babilonia. Conozco Babilonia. Una ciudad de comerciantes y traidores. ¿Quiénes son ustedes para venir a pedir mi ayuda? El juego había comenzado. Para probar el alma de un hombre, primero hay que probar su disciplina. Arkad les daría grano, pero les exigiría una lección que el hambre hace casi imposible de aprender. La primera ley de la riqueza es el autocontrol. La palabra traidores resonó en la sala del trono como una sentencia de muerte. El miedo helado se apoderó de los tres hombres. ¿Los ejecutaría? ¿Los vendería como esclavos, devolviéndole a Arkad el destino que ellos le habían impuesto? Sabado fue el primero en reaccionar.
su astucia buscando una salida. Gran Visir, debe haber un error. Somos simples mercaderes de Babilonia. No conocemos de traiciones. Quizás nos confunde con otros. Arkad descendió un escalón de su trono, su sombra cayendo sobre ellos. Su rostro no mostraba ni ira ni piedad, solo un frío desinterés que era mucho más aterrador. En Egipto no creemos en los errores. Creemos en las pruebas. Dicen ser hombres humildes que buscan grano. Muy bien. Les venderé grano. Pero mi grano viene con un precio más allá de la plata. Viene con una condición. Se giró y dio una orden a sus guardias. Trajeron 3 sacos de grano, no grandes, pero lo suficiente para alimentar a sus familias por un tiempo. Los dejaron a los pies de los 3 babilonios. Aquí tienen su grano. Llévenlo a Babilonia. Pero cuando la próxima luna esté llena, volverán aquí. Y cuando vuelvan, cada uno de ustedes me traerá de vuelta una 10ª parte de este grano intacta. Bansir lo miró confundido. ¿Una 10ª parte, señor? Pero nuestras familias mueren de hambre. Cada grano es vida. Esa es mi condición. Si un hombre no puede controlar su propio apetito, ¿cómo puede esperar controlar su fortuna? Si no pueden guardar una pequeña porción incluso cuando la necesidad aprieta, entonces no son más que animales, esclavos de su estómago. Demuéstrenme que son hombres, o no vuelvan a pisar mi reino jamás. Ahora fuera de mi vista. El viaje de regreso a Babilonia fue un tormento silencioso. Los 3 sacos de grano en sus espaldas eran a la vez una bendición y una maldición. Cada noche alrededor de una fogata miserable, el olor del grano crudo los torturaba. El hambre, un nudo constante en sus estómagos, se convertía en un enemigo. En la 3ª noche, Sabado no pudo más. Esto es una locura, una prueba de un tirano. ¿Guardar una 10ª parte? Es absurdo. Nuestras esposas e hijos están esqueléticos. ¿Y vamos a guardar grano para este egipcio arrogante? Pero es su condición, Sabado. Si no lo hacemos, no nos venderá más. Moriremos todos. Moriremos de todas formas si seguimos con esta estupidez. Él no lo sabrá. Tomaremos un puñado cada uno. Solo un puñado. Lo repondremos con arena en el fondo del saco. ¿Quién se dará cuenta? Sabado se movió hacia su saco, pero Bansir se interpuso. El corpulento artesano, que había permanecido en silencio durante días, ahora tenía una nueva dureza en su mirada. No. ¿No? ¿Te has vuelto un sacerdote, Bansir? ¿Vas a dejar que tu familia muera de hambre por el capricho de un déspota? No por él, es por nosotros. No le entienden. Hemos pasado años tomando atajos. Hemos pasado años eligiendo el camino fácil. Mentimos, robamos, traicionamos. ¿Y a dónde nos ha llevado? A estar aquí, de rodillas, mendigando por nuestras vidas. Quizás no es una prueba de hambre. Quizás es una prueba de honor. Quizás es nuestra última oportunidad de demostrar que somos algo más que los hombres que fuimos en ese cañón. Yo no tocaré mi 10ª parte, y no dejaré que ustedes toquen la suya. Una línea se había trazado en la arena. Sabado miró a Bansir con odio, viendo no un amigo, sino un obstáculo. Kobi, atrapado en el medio, observaba con los ojos llenos de miedo y una incipiente admiración por la nueva fuerza de Bansir. Esa noche, y todas las noches siguientes, Bansir durmió con los 3 pequeños sacos que contenían la 10ª parte del grano bajo su cabeza, como un dragón cuidando un tesoro. Había sido el más débil, el más fácil de manipular,
pero la culpa finalmente lo había forjado a algo nuevo. Estaba aprendiendo a un costo terrible, y la primera y más dura lección de Arkad, antes de poder ganar, primero debes aprender a no perder. El hambre puede doblegar el cuerpo, pero la disciplina puede fortalecer el espíritu. Al regresar a Egipto, los 3 hombres no solo llevaban grano, sino el peso de una pequeña victoria sobre sí mismos. Habían pasado la primera prueba, pero no sabían que el visir apenas comenzaba a medir el verdadero valor de sus almas. El oro en manos de un necio es como una espada en manos de un niño. Arkad les ofrecería una oportunidad, no para enriquecerlos, sino para ver si habían aprendido a diferenciar entre la inversión y el juego. Cuando se presentaron de nuevo en la sala del trono, la atmósfera era igual de fría e imponente. Colocaron los 3 pequeños sacos con la 10ª parte del grano ante el trono. Arkad los miró sin emoción, como si fuera el tributo más insignificante que hubiera recibido. Han controlado su estómago. Es el primer paso para dejar de ser un esclavo. Pero un hombre puede tener la bolsa llena y el juicio vacío. La riqueza se escapa de las manos del necio tan rápido como el agua del desierto. Escuchen una historia. 2 hombres recibieron una bolsa de plata cada uno. El primero, un hombre prudente, se la prestó a un fabricante de escudos. Un hombre honorable, conocido por su habilidad. El fabricante de escudos compró bronce, fabricó armas, y con las ganancias le devolvió al hombre su plata junto con una generosa porción. Su tesoro comenzó a trabajar para él y a multiplicarse. El segundo hombre, un soñador, le dio su plata a un fabricante de ladrillos que iba a viajar a tierras lejanas para comprar joyas raras. El fabricante de ladrillos no sabía nada de joyas, y los estafadores le vendieron trozos de vidrio sin valor. El soñador lo perdió todo. ¿Cuál fue su error? Confió en el hombre equivocado. Le pidió a un ladrillero que hiciera el trabajo de un joyero. Susurró Kobe casi para sí mismo. Exacto. Confió su tesoro a alguien inexperto en protegerlo. La primera ley de la inversión es la seguridad de tu capital. Arkad dio una nueva orden. Esta vez, los guardias trajeron sacos mucho más grandes, grano suficiente para alimentar a sus familias cómodamente y tener un excedente. Han pasado la primera prueba. Aquí tienen más grano. Pero también les ofrezco una oportunidad. Una de mis caravanas parte hacia el sur en 3 días. Va en busca de ébano y marfil, mercancías que se venderán por una fortuna en los mercados del norte. Pueden invertir una parte de su grano en esta empresa. Las ganancias serán grandes. La palabra ganancias encendió una chispa peligrosa en los ojos de Sabado. Vio una salida, un atajo para recuperar todo lo que había perdido. Señor, aceptamos. Invertiremos todo el excedente. Le demostraremos que somos dignos de su confianza. La decisión es suya, pero recuerden la historia del fabricante de ladrillos. Ahora váyanse. Esa noche la tensión entre los 3 hombres era tan espesa como la oscuridad del desierto. La oportunidad que Arkad les había presentado era una manzana dorada, hermosa y posiblemente envenenada. Es nuestra oportunidad. Tenemos que arriesgarlo todo. Si las ganancias son tan grandes como dice, podremos volver a Babilonia no como mendigos, sino como hombres ricos. Se acabó el arrastre. No lo sé, Sabado. Suena demasiado bien. ¿Quién es el líder de esta caravana? ¿Qué sabe el de marfil y ébano? ¿Y si son solo trozos de vidrio? Es la caravana del visir. ¿Qué más seguridad necesitas? Estás siendo cobarde, Bansir. El miedo te ha vuelto débil. La imprudencia me llevó a la ruina. No volveré a cometer el mismo error. Bansir tiene razón. El visir nos contó esa historia por una razón. No nos estaba ofreciendo oro. Nos estaba advirtiendo. Dijo, la decisión es suya. Es una prueba.
Todo es prueba para ustedes. Yo veo una oportunidad. Si no se atreven, lo haré yo solo. Invertiré mi parte y me reiré de ustedes cuando vuelva cubierto de oro. Pero esta vez, la unidad forjada en el viaje anterior resistió. Bansir y Kobe se mantuvieron firmes. A la mañana siguiente, en lugar de entregar su grano, buscaron al líder de la caravana, un hombre experimentado y de aspecto severo, que era en secreto uno de los hombres de mayor confianza de Arkad. Señor, estamos considerando invertir en su viaje, pero antes queremos saber cuál es su ruta, qué peligros esperan, cómo protegerán la mercancía, cuál es su experiencia con el comercio de marfil. El hombre, impresionado por su diligencia, respondió a cada pregunta con detalle. Sabado escuchaba, impaciente al principio, pero luego, a medida que entendía los verdaderos riesgos, su arrogancia comenzó a desvanecerse. Al final, los tres tomaron una decisión. Regresaron ante el funcionario de Arkad. Hemos hablado con el líder de la caravana. Entendemos los riesgos. Invertiremos, pero no todo. Invertiremos solo una quinta parte de nuestro excedente. El resto lo guardaremos a buen recaudo. Esa noche, en sus aposentos, Arkad recibió el informe. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. No le importaban las ganancias de la caravana. Le importaba que sus hermanos finalmente estuvieran aprendiendo a proteger su tesoro. Estaban aprendiendo a pensar. Habiendo probado su disciplina y su sabiduría, quedaba la prueba final, y la más dura, la del corazón. La caravana regresó con una modesta ganancia, y los hombres, por primera vez en años, sintieron el peso reconfortante de un excedente. No era una fortuna, pero era un comienzo, uno que habían ganado con prudencia. Se prepararon para su viaje de regreso a Babilonia, con una nueva luz de esperanza en sus ojos. Pero no sabían que la prueba más grande no estaba en el desierto que tenían por delante, sino en la trampa que el visir les había tendido. ¿Podrían los hombres que traicionaron a su hermano por oro sacrificar su libertad por otro? Mientras cargaban sus burros y se despedían de la bulliciosa ciudad egipcia, una escuadra de guardias del palacio, liderada por un capitán de rostro severo, les cerró el paso en las puertas de la ciudad. En nombre del visir Arkad, nadie sale de la ciudad. La copa real de oro del visir ha sido robada. El pánico se apoderó de los tres hermanos. Se miraron, la desconfianza volviendo a envenenar el aire. El capitán ordenó a sus hombres que registraran las pertenencias de todos los que salían. Cuando llegaron a los babilonios, la búsqueda fue deliberadamente lenta y humillante. Vaciaron sus sacos de grano, esparciendo su preciada mercancía por el suelo polvoriento. Y entonces ocurrió. De lo más profundo del saco de Kobe, el músico, el más gentil y el asustadizo de los tres, un guardia sacó un objeto que brilló bajo el sol. Era una copa de oro macizo, exquisitamente tallada, inconfundiblemente real. El silencio que cayó fue pesado y absoluto. Kobe miró la copa como si fuera una serpiente. No, yo no... Juro por los dioses de Babilonia que nunca había visto esa copa en mi vida. Sabado reaccionó al instante, no con ofensa, sino con autopreservación. Se apartó de Kobe como si estuviera apestado. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Debe haberlo hecho él solo. Siempre fue el más débil. Bansir, sin embargo, se quedó paralizado. Miró el rostro aterrorizado de Kobe y luego la mirada calculadora de Sabado. Y en ese instante, vio el reflejo de la traición que habían cometido años atrás. Vio a Arkad, solo, siendo arrastrado por los traficantes de esclavos. Fueron arrastrados de vuelta a la sala del trono, esta vez no como suplicantes,
sino como criminales. Arkad estaba de pie junto a su trono, no sentado. Su rostro era una máscara de furia helada. La copa de oro fue colocada en un pedestal ante él. Les di granos cuando morían de hambre. Les di una oportunidad cuando no tenían ninguna. ¿Y así es como me pagan? ¿Robando de mi propia mesa? ¿Saben cuál es el castigo por robar a un visir? El ladrón se convertirá en mi esclavo de por vida. La sentencia cayó sobre Kobi, quien se derrumbó en el suelo sollozando. Señor, por favor, soy inocente. No sé cómo llegó esa copa a mi saco. Sabado permaneció en silencio, sus ojos fijos en el suelo, dispuesto a dejar que Kobi pagara el precio para que él y Bansir pudieran ser libres. Era una lógica simple y brutal, un sacrificio necesario. Pero algo en Bansir finalmente se rompió, o quizás algo finalmente se reconstruyó. Todos los años de culpa, toda la vergüenza silenciosa, toda la miseria que había seguido a su acto de traición, cristalizaron en una sola decisión. Ya no era el seguidor débil, era un hombre enfrentando su propia alma. Lentamente, Bansir dio un paso adelante y se arrodilló pesadamente ante Arkad. Gran visir. Él no fue, fui yo. Sabado y Kobi lo miraron atónitos. Yo puse la copa en su saco. Estaba celoso de la pequeña ganancia que obtuvimos. Quería más. Pensé que si lo culpaban a él, quizás nos dejaría ir a los demás con el resto del grano. Fue mi plan. Él es inocente. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de Arkad por primera vez sin miedo, solo con una profunda y dolorosa resolución. Ya perdimos a un hermano una vez, por nuestra propia codicia. Lo dejamos en el desierto para que muera o fuera esclavizado. No cometeré el mismo error 2 veces. No abandonaré a otro hermano. Tómeme a mí. Yo seré su esclavo. En la sala del trono, el único sonido era el eco de la confesión de Bansir. Arkad lo miró y por un instante, la máscara de furia del visir se resquebrajó. Vio en el sacrificio de Bansir la primera grieta verdadera en la oscuridad de su pasado. Vio el primer acto de lealtad redimiendo una vida de traición. No era solo grano lo que estaba midiendo, era el peso de sus almas. Y por primera vez, una de ellas había demostrado ser oro puro. Un acto de lealtad puede redimir una vida de traición. Y en el corazón del rey oculto, una semilla de perdón, largamente enterrada, comenzó a brotar. El sacrificio de Bansir había sacudido los cimientos de la venganza que Arkad había construido durante años. Por un instante, el visir de Egipto desapareció y en su lugar quedó el joven que una vez compartió sangre y sueños con el hombre arrodillado ante él. Arkad permaneció en silencio por un largo momento. Su rostro, una batalla de emociones contenidas, la furia helada se había disipado, reemplazada por algo más profundo y complejo. Miró a Bansir, no como un esclavo, sino como un hombre que acababa de pagar una parte de una deuda antigua con la única moneda que le quedaba, su propio honor. Lentamente Arkad se acercó y extendió la mano. Le ordenó a Bansir que se pusiera de pie. Levántate. Egipto no necesita más esclavos, especialmente a uno que valora la lealtad por encima de su propia libertad.
Tu hermano Kobe es libre». Un suspiro de alivio colectivo llenó la sala. Kobe corrió hacia Bansir, abrazándolo con lágrimas de gratitud. Sabado, por su parte, miraba al visir con una mezcla de asombro y un creciente pavor. Esta misericordia era más desconcertante que la ira. No encajaba con su visión del mundo. «Gracias, señor. Gracias. Partiremos ahora y nunca más lo molestaremos». «No he terminado», dijo Arkad interrumpiéndolo. Se volvió hacia los tres, su mirada ahora insondable. «Han pasado mis pruebas. Han demostrado disciplina. Han mostrado prudencia. Y ahora uno de ustedes ha mostrado sacrificio. Pero una cuenta sigue sin saldarse. Una sombra de su pasado aún se cierne sobre ustedes». Caminó lentamente por la sala, sus pasos resonando en silencio. «Me han hablado de su hermandad, de cómo eran 4. Han protegido al débil entre ustedes. Pero ¿y qué hay del cuarto? El que, según sus propias palabras, perdieron en el desierto». Se llamaba Arkad, señor. Era nuestro líder, el mejor de nosotros. Un líder no se pierde, sin más. Un hermano no se desvanece en la arena. Su ausencia es una herida abierta en su historia. No puedo permitir que hombres con tal oscuridad en su pasado comercien bajo mi protección. Su historia está incompleta. Se detuvo y los enfrentó, su voz ahora cargada con el peso de un orden irrevocable. «Así que, esta es mi condición final. No quiero su oro, no quiero su grano. Quiero que su hermandad esté completa. Vuelvan a Babilonia, vuelvan al desierto y tráiganme a ese hermano que perdieron. Tráiganme a Arkad». Si la sentencia de esclavitud había sido un golpe, esta orden fue una aniquilación. La esperanza que había nacido en momentos antes se extinguió, reemplazada por una desesperación absoluta. Traerle a Arkad era una burla cruel, una tarea diseñada para torturarlos con la imposibilidad de su propia redención. «Pero, señor, eso es imposible. Han pasado tantos años. Él seguramente está muerto». «Entonces tráiganme pruebas de su muerte. Tráiganme sus huesos. Tráiganme algo que cierre el círculo. No me importa lo que hagan. Pero no vuelvan a mi presencia hasta que sean 4 de nuevo, vivos o muertos. Nos estás enviando a la muerte. Es una búsqueda sin fin. Es un castigo. Es su oportunidad, la última que tendrán, para enfrentar lo que dejaron atrás en el desierto. Ahora váyanse». Fueron despedidos de la sala del trono, no como hombres perdonados, como almas en pena a las que se les había encomendado una búsqueda de fantasmas. Mientras caminaban por los pasillos de mármol, el peso de la orden de Arkad los aplastaba. No era la imposibilidad de la tarea la que los aterraba. Era el hecho de que, para cumplirla, tendrían que volver al lugar exacto de su crimen. Tendrían que desenterrar el recuerdo que habían pasado la mitad de sus vidas tratando de olvidar. Arkad no quería a su hermano de vuelta. Quería su confesión. Quería que enfrentaran la magnitud total de su traición. Una deuda que, como ahora entendían, no se podía pagar con oro ni con grano, sino solo enfrentando la verdad. La verdad, una vez liberada, puede destruir o puede sanar. Para estos hombres, enfrentar la oscuridad de su propio pasado era la única puerta hacia la luz. El viaje de regreso a Egipto fue diferente. Ya no eran impulsados por la esperanza de grano, sino aplastados por el peso de una tarea imposible. El desierto
que una vez fue testigo de su crimen, ahora se convertía en su confesionario. Durante días apenas hablaron. El mandato del visir resonaba en sus mentes. «Tráiganme a Arkad». Era una burla cruel, una sentencia velada. Sabado fue el primero en estallar, su miedo manifestándose como ira. Es un juego para él, un gato jugando con ratones antes de devorarlos. Nos envía a buscar un fantasma para tener una excusa y esclavizarnos a todos. Deberíamos huir, ir al este, a las tierras de los Medos, donde su poder no nos alcance. ¿Huir? ¿Y a dónde? ¿Pasar el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro? Ya hemos huido una vez. Huimos de lo que hicimos, Arkad. Y esa huida nos ha perseguido cada día de nuestras vidas. Nos ha convertido en los hombres miserables que somos hoy. Kobi tiene razón. Se acabó el huir. Bansir se volvió a enfrentar a Sabado y por primera vez no había debilidad en su mirada, solo una claridad forjada en el fuego de sus pruebas. No nos pidió que lo encontráramos. Nos pidió que lo enfrentáramos, que enfrentáramos lo que hicimos. No podemos traerle a Arkad, pero podemos darle la verdad. Es lo único que nos queda. Volveremos y le diremos lo que hicimos. Le diremos que vendimos a nuestro hermano por un puñado de plata. Aceptaremos su castigo, sea cual sea, juntos, como hermanos. Y en esa decisión, en esa rendición a la verdad, encontraron una extraña paz. Regresaron ante el visir no para negociar, sino para entregarse. Entraron en la sala del trono, no como mendigos ni como criminales, sino simplemente como hombres listos para enfrentar su juicio final. Se arrodillaron y el silencio en la sala era tan pesado como una tumba. Bansir, como el hombre que se había convertido, habló por los tres. Gran visir, hemos regresado. No podemos cumplir su orden. No podemos traerle a nuestro hermano Arkad. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para pronunciar las palabras que habían envenenado su alma durante décadas. Porque lo vendimos. Hace muchos años, en el desierto, la envidia y la codicia nos cegaron. Le robamos y lo vendimos como esclavo por unas pocas monedas de plata. Lo abandonamos a un destino que seguramente fue la muerte. Somos culpables. No merecemos ni su grano ni su piedad. Merecemos su castigo. Tómenos a todos. La confesión quedó suspendida en el aire. Una verdad tan terrible que pareció absorber toda la luz de la sala. Sabado y Kobi inclinaron la cabeza hasta tocar el suelo, esperando el golpe final. Pero este nunca llegó. En cambio, escucharon un sonido que no esperaban. Un sonido ahogado, casi un sollozo. Levantaron la vista y vieron al poderoso visir de Egipto, al hombre que tenía el poder de la vida y la muerte sobre ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Lentamente, Arkad descendió de su trono. Caminó hacia ellos, no como un juez, sino como un hombre despojado de su poder, mostrando una vulnerabilidad que nunca imaginaron. Se detuvo frente a ellos, tres figuras rotas en el suelo de mármol. «No tienen que buscarlo», dijo Arkad casi mudo. Los tres hombres
levantaron la vista, confundidos. Y entonces, Arkad habló de nuevo, y en su voz escucharon un eco, un fantasma de su juventud. Yo soy Arkad, su hermano. El impacto de esas palabras apenas audibles fue absoluto. No hubo gritos ni negaciones, solo un silencio abrumador mientras el mundo de los tres hombres se hacía pedazos. El visir, Dios, el déspota, era el muchacho que habían traicionado. El terror, la culpa y una incredulidad devastadora los paralizaron. Cayeron de bruces, incapaces de soportar la mirada del hombre al que habían condenado. Arkad se arrodilló, poniéndose a su nivel. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí. Fue un poder superior. Su traición me arrojó al infierno. Sí. Me robaron mi libertad, mi juventud, mi fe en la amistad. Pero fue en ese infierno donde encontré las llaves del reino. Me vi obligado a vivir según los principios que solo había soñado. Aprendí que el trabajo es un amigo, que la disciplina es libertad y que la sabiduría es el único tesoro que no te pueden robar. Los miró a cada uno, sus ojos viendo más allá de sus rostros envejecidos, viendo a los muchachos que una vez fueron. Cuando llegaron aquí, y en ustedes el reflejo de lo que yo podría haber sido, hombres rotos por sus propias debilidades. Si les hubiera dado oro, los habría destruido. El oro huye del hombre que no conoce sus leyes. En cambio, les di algo mucho más valioso: la oportunidad de forjar sus propias almas. Quería que sus hermanos, que mis hermanos, tuvieran el corazón de hombres libres, no el de esclavos de sus propios errores. Bansir fue el primero en encontrar su voz, una súplica ahogada. Perdónanos, Arkad. Perdónanos. El perdón no se pide, Bansir. Se gana. Y ustedes se lo han ganado. Han pasado mis pruebas. Han aprendido a ahorrar, a invertir con prudencia. Y lo más importante, han aprendido a sacrificarse el uno por el otro. La deuda ha sido pagada. Y así, en la sala del trono de Egipto, la deuda más grande no se pagó con oro, sino con lágrimas. Y una hermandad rota por la traición fue reconstruida sobre el único cimiento que perdura: el perdón. Arkad no los castigó, los honró, los envió de regreso a Babilonia, no como mendigos, sino como sus socios, armados con la sabiduría que habían ganado a tan alto precio y con los recursos para reconstruir no solo sus vidas, sino su ciudad entera. La escena final nos muestra Babilonia años después. La hambruna es un recuerdo lejano. La ciudad es más próspera que nunca, pero es una prosperidad diferente, más sabia. Vemos a Bansir, ahora un maestro artesano respetado, enseñando a los jóvenes no solo a trabajar la madera, sino a administrar sus ganancias. Vemos a Kobi, cuya música finalmente es libre, dirigiendo una escuela para artistas. E incluso vemos a Zavado, su astucia ahora canalizada para el bien, supervisando las rutas comerciales,
asegurando tratos justos para todos. Esta es la última imagen de los 4, ahora ancianos, reunidos en la misma cima del Sigurad, donde hicieron su primer pacto. Observan la ciudad floreciente, ya no como jóvenes soñando con oro, sino hombres sabios que entienden el verdadero valor de la riqueza. Ahora están los 4, su hermandad, mano a mano, hombro con hombro. Y ahora esto es su mayor tesoro, un legado más perdurable que cualquier imperio en el mundo.